Buenos días, hermanos y amigos, o buenas tardes, según a la hora que estéis escuchando este audio. Yo me llamo Nieves Rojas, soy miembro de la Iglesia de Asamblea Cristiana del Puerto de Santa María. Y bueno, nuestro hermano José Manuel Pulido me llamó por si quería colaborar con los estudios que estáis dando en vuestro grupo. Y cuando me dijo que si quería dar antropología, pues muy rápido le contesté yo a él que sí. Pero una vez que me metí en la materia vi que es una asignatura muy complicada, muy extensa, y como es natural hay muchísima gente más preparada para darlo. Pero bueno, yo voy adelante y en mi sencillez y en lo que pudimos aprender nosotros cuando estuvimos estudiando en Jerez con nuestro hermano Daniel Ebra, pues voy a colaborar con vosotros para hablar sobre la antropología. Lo vamos a dar en 4 audios que me dijo él. Y lo primero que vamos a tocar es la introducción a la antropología, hablando sobre el origen del hombre. El segundo audio será la naturaleza del hombre. El tercero, la doctrina del pecado. Y por último, la doctrina de la imputación. Y empezamos con la palabra antropología. ¿Qué es antropología? ¿Qué la palabra etimológicamente? Pues es un compuesto griego que significa antropos, que significa humano, y logos, el conocimiento, o sea, el estudio del ser humano. Vamos a tratar, como es natural, la antropología teológica, que trata con el hombre en relación con Dios. Luego está la antropología científica, que trata con su organismo psicofísico, o sea, psicológico y físico, y su historia natural. La antropología bíblica trata del estudio del hombre, su origen, su composición, perpetuación, trabajo, mente y su situación eterna, bajo la perspectiva bíblica. Por tanto, la antropología bíblica no tiene como centro al ser humano, sino a Dios. En tal sentido, busca analizar y aprender lo que Dios dice acerca del ser humano, como creación de Él, como un pecador apartado de Dios por la desobediencia voluntaria y como objeto de la gracia redentora de Dios. Vamos a empezar con el origen del hombre. Existen 4 posibles explicaciones o posiciones: la creación progresiva, evolucionismo teísta y la evolución atea. El hombre no es solamente la corona de la creación, sino también es el objeto del cuidado especial de Dios. Y la revelación de Dios en la Escritura no solamente fue dada al hombre, sino que el hombre encuentra en ella lo que vitalmente le concierne. No es una revelación abstracta de Dios, sino la revelación de Dios en relación con sus criaturas y particularmente en relación con el hombre. Es la historia de las relaciones de Dios con la raza humana y especialmente la revelación de la redención que Dios ha preparado y para la cual busca al hombre para prepararlo. Eso explica el papel primordial que ocupa el hombre en la Escritura y de que el conocimiento del hombre ocupe un lugar de importancia central en la Escritura. El hombre es ante todo la obra cumbre de Dios. Es el proyecto existencial de Él y con un destino eterno. Sí, hermanos, eterno. Con lo cual la existencia humana está llena de problemas. El problema del pecado, el problema del mal, el problema de la muerte, de la guerra, del hambre, de la contaminación atmosférica, virus y pandemias, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos inquietan las preguntas de siempre.
quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y solo la palabra de Dios tiene las respuestas concretas a ella. Quiero deciros que estas preguntas que normalmente se hace el ser humano, que yo antes de creer en Dios y de ser conocida por Él, que me atormentaban estas preguntas, que quizás a ti también te ocurría, pero a mí me perseguían estas preguntas, pero desde muy pequeña. Ese vacío tan grande al no tener respuesta, ni en estudio, ni en la ciencia, ni en las religiones, que me perseguían y que quería siempre evadirme de ellas, llenando mi vida de todo lo que tenía a mi alrededor. Pero como es natural, nunca quedaba satisfecha. Cuando fui conociendo el Evangelio, la palabra de Dios, sin darme cuenta, esa inquietud, ese vacío, esa sin saber, sin darme cuenta, fue desapareciendo. Una cosa tan especial, una paz, un estar confiada, una esperanza, aun sin saber mucho de la palabra, ya el Espíritu Santo en mi vida iba tranquilizando en mi ser esa, podemos decir, para mí, agonía del no saber. Y a la vez que se va profundizando y vamos aprendiendo y va Dios revelándose a nuestras vidas, cómo va el Señor trayendo ese bálsamo de paz a nuestras vidas, y esas preguntas están ahí ya contestadas, porque en ninguna parte, en ninguna parte pude encontrar respuestas satisfechas como es aquí en la palabra de Dios. Y sobre todo esta asignatura de antropología es muy importante por ello. La palabra de Dios tiene las respuestas correctas a todo esto, y en ellas hemos encontrado un perfecto equilibrio, pues en los extremos, pues lo mismo que nos dice que la raza humana es una raza caída por el pecado, pero también nos habla de la salvación personal por medio del Hijo de Dios hecho carne. Claro, vemos en la palabra de Dios cómo el hombre está en un estado, por causa del pecado, que ya hablaremos de él, esto es solo una introducción, por causa del pecado está perdido, condenado. Te muestra la miseria del hombre. Cada vez que yo hablo de hombre, tenemos que entender que estoy hablando tanto de hombre como de mujer. La miseria, el estado en el que se encuentra el ser humano. Pero a la vez podemos ver la salvación que Dios nos ha traído por medio de su Hijo Jesucristo. De un extremo a otro. Así que vamos a empezar por el primer tema, el origen del hombre. La doctrina del creacionismo, que es la que vamos a desarrollar. Pues tenemos que ir, como es natural, al libro de la Biblia, al primer libro, que es el Génesis, el principio, el origen, y vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia así enseña sencillamente el origen de todas las cosas. El hombre se descubre en medio de un maravilloso universo, siendo él el más alto orden de las criaturas físicas. Naturalmente buscará la forma de entender su propio origen, así como el origen de todas las cosas existentes. Aquí se encuentra el ser humano, en medio de este universo. Tú miras la naturaleza y la naturaleza misma te dice
Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza misma te dice que esto ha sido originado por algo o por alguien. Y las diferentes teorías que puedes buscar y estudiar, que hay muchísimas, como es natural, yo no me voy a meter en ninguna de ellas porque no soy una experta. Pero aquí en la palabra de Dios, Dios dice que se ha revelado por medio de la naturaleza, que es la revelación general. Pero ella no nos habla del origen del hombre, como dijo San Agustín, que había dos libros, el de la naturaleza y el de la revelación. Es un libro para ti, la Sagrada Escritura, para que lo oigas. Y es el libro para ti, el orbe de la tierra, para que lo veas. Así que el ser humano se encuentra en medio de esta maravilla, de estos cielos, los mares, los animales. Y nosotros que tenemos tantos medios de comunicación, más que aquellos hombres antiguos, podemos ver las maravillas de la naturaleza, hermano. Se queda una ahí viendo el mundo animal, el mundo vegetal, y quiera que no tienes que decir, ¡qué maravilla! Desde mi perspectiva de creyente, digo, Dios mío, ¡qué maravilla eres tú! ¡Qué perfección! ¡Qué obras de arte! ¡Qué colorido! ¡Qué maravilla, Señor! Es cuando contemplamos los cielos, obra de sus manos, como dice el salmista, los mares, los paisajes, cuando contemplamos la maravilla del ser humano, cuando podemos oír a un doctor hablando de las maravillas del cuerpo, podemos decir gloria a Dios por tu obra. Como he dicho, que el ser humano es la obra cumbre de Dios. Y dado que la naturaleza no nos revela dicha creación del hombre, y la tradición no sería una fuente digna de confianza, es la información razonable que esperemos que Dios las revelara, sus hechos esenciales acerca de toda la creación en la Biblia. De esta manera clara y sencilla Dios lo revela. Dios no se quedó ahí en silencio. Si Él nos ha creado y ha creado todo esto, Él mismo se iba a encargar de revelarnos a nosotros el origen de todas las cosas. Y como digo, de una manera clara y sencilla. A causa de que el origen del hombre es un asunto natural para la investigación y especulación, aquellos que han tratado de contestar la pregunta, aparte de la escritura, han hecho numerosas tentativas para explicar el origen del hombre. Estos hechos conflictivos demuestran que el hombre no tiene información cierta acerca de su origen, a no ser lo que la Biblia le pueda, y solo en la escritura uno puede esperar encontrar un relato completo y exacto. Uno de los puntos de vista más comunes que se han levantado en contradicción con la doctrina de la creación del hombre revelada en la Biblia es la teoría de la evolución, que hace millones de años una materia sin vida entró en contacto con unas fuerzas naturales, se produjo una generación espontánea y esa materia sin vida se convirtió en materia con vida. Se creó una célula original, viviente, que era sencilla. No hubo ningún plan, ni ningún propósito de parte de un creador o causa. Esa generación espontánea fue accidental. No hubo nadie ni nada que estuviera creando,
salió de la nada. Y de la nada, tal vez de una explosión, de un desorden, por lo visto salió un orden. Pienso yo que hay que tener mucha fe para creer en estas teorías. La doctrina de la creación está enseñada claramente en la Biblia, hermanos. La Biblia empieza así, en Génesis 1:1, de una manera sencilla, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. La Biblia ni siquiera se cuestiona la existencia de Dios, sino que la da por hecho, que Dios existe. Y de forma magistral dice que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Podemos ver todo el capítulo 1 donde se desarrolla la creación. También podemos ir al Nuevo Testamento, a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién, hermano? En ese contexto está hablando de Jesucristo, que también, como todos sabemos, es Dios. Y estaba también siendo el creador de todas las cosas. En Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, porque no hemos visto nada ni estuvimos allí. Aquí se encierra todo, hermano, que por la fe nosotros entendemos que Dios ha sido el creador, que lo creó de lo que no había. En el primer capítulo de Génesis se refiere a Dios como el creador 17 veces y cerca de 50 referencias en la Biblia. Vamos a leer 3 porciones más de la palabra. En Éxodo 20, versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí dice eso, que Dios fue el creador de los cielos, de la tierra y del mar, y de todo y de todas las cosas que en ellos hay. En el Salmo 8, el salmista el Salmo 8, versículos del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies.
Me veo yo aquí como el salmista, hermano y amigos que escucháis, contemplando la inmensidad de los cielos, contemplando la naturaleza, y entro en ese diálogo como el salmista y pienso, ¿qué somos nosotros para que el Señor haya tenido a bien de crear este universo, de crearnos a nosotros y de encima no dejarnos aquí en la ignorancia, sino que Dios se ha molestado, entre comillas, de revelarnos todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo lo creó? ¿Cómo nos creó a nosotros? El hombre no es que no sepa, el hombre no es que ignore, porque aquí está todo escrito. El hombre es que no lo cree, pero Dios lo ha dejado todo para que no estemos en esa ignorancia, por lo menos de la creación y de dónde venimos, lo que somos y sobre todo a dónde vamos. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del 6 al 7, dice: pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Aquí ya está hablando de la creación del hombre y de la mujer, que trataremos el siguiente día. Pero habla sobre esto, que el principio de la creación Dios creó. Y me quedo con esto, hermano, que me llena de plenitud, me da esa confianza y me da esa paz en mi vida, de que no somos el resultado, ni una célula que empezó a desarrollarse, que tardó miles y millones de años, ni el producto de una explosión, sino que nosotros somos obra de Dios, creación suya. El verdadero concepto de la creación es que Dios creó el mundo de la nada, puesto que en Génesis 1:1 no se hace mención de ninguna existencia previa. En el principio creó Dios. ¿En el principio de qué? ¿Qué había en el principio? En el principio no había nada, solamente estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después de que Dios lo tenía todo preparado, cuando tenía preparado ya los cielos, la tierra, la naturaleza, cuando estaba todo listo, todo dispuesto, como una pareja que está esperando a su bebé, no deja nada para última hora, está todo el tiempo preparando el cuarto del hijo que llega, su ropita, las cosas que necesita, para que cuando llegue el niño esté todo preparado. Igual Dios, hermano, con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanto sabiduría, tiene preparado todo un universo. Y cuando está todo dispuesto, vemos en Génesis, vamos a ir otra vez, Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Hay aquí, hermanos, un parón, hay un punto y aparte. Hasta entonces Dios había creado utilizando estas expresiones: sea hecho, dijo Dios, produzcan. Pero aquí ya no se dice lo mismo del hombre, sino que aquí hay como un paro que separe todo, punto y aparte. Hay una solemnidad, hay como una expectativa, como que lo que viene ahora, y mira que la creación ha sido algo espectacular, pero que ahora viene el momento cumbre. Entonces, ahora es el momento, dice Dios, hagamos al hombre. Para mí, este momento crucial, maravilloso, con mis palabras torpes, que no puedo describirlo. Imaginaros ese momento donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a crear su obra cumbre, que ya eso lo dejaremos para el próximo estudio. Hasta aquí, de la sencillez en que puedo expresarme, os dejo para que podamos meditar en estos días y podamos estar confiados y tranquilos y con paz de que todo esto que vemos nosotros ha sido la obra maravillosa de un Dios creador, perfecto, lleno de sabiduría, lleno de amor, y que ha dejado escrito y revelado su obra perfecta y maravillosa. Que el Señor os bendiga.